Ok, Mateo capítulo 4, versículo 1 y versículo 2. Lo tenemos. Amén. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Amén. Vuelvo a leer. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Dígale que está a su lado. Tuvo hambre. Quiero hablarles en esta mañana sobre un tema que he titulado evidencia. Cuando hablamos de un juicio, cuando hablamos de una conversación, una discusión o cualquier situación, todo se basa en las evidencias que demuestran que lo que estamos hablando realmente es lo correcto. Por ejemplo, cuando alguien dice yo te amo a una pareja, se supone que debe venir acompañado de un conjunto de evidencias que digan que realmente esa frase te amo es una realidad en la vida. Entonces vamos a ver, por ejemplo, que hay parejas que le dicen te amo y la pareja le dice pues no se nota. Ese no se nota lo que refiere es las evidencias dicen lo contrario. O lo que parece verse a la luz difiere de lo que usted está hablando. Lo mismo hace en todos los entornos. Se supone que cuando usted y yo expresamos ciertas palabras, deberían venir acompañadas de hechos, evidencias visibles de que lo que usted está diciendo corresponde a la realidad de lo que usted está haciendo. ¿De acuerdo? Las evidencias son, por decirlo de alguna manera, el resultado visible de lo que usted, en la buena y sana teoría, usted está expresando. Ahora, como cristianos, como hijos de Dios, ¿cuántos de acá son cristianos? Levanten la mano. Amén. ¿Los demás todavía están por definirse? ¿Sí? ¿Cuántos de acá son cristianos? Amén. Bueno, los demás vamos a esperar a ver qué pasa. Como cristiano, yo tengo que tener evidencias que me ilustren como creyente. En la sana teoría, y es algo en lo que hemos fallado mucho como iglesia, y no digo como iglesia nosotros como el Centro Cristiano El Shaddai, sino todos como iglesia, en general en todas las iglesias del mundo, es que las evidencias que nos relacionan o nos ilustran como cristianos son muy diferentes a lo que se espera que deberían ser. Ahora, no nos escudamos en que es que la gente la tiene de alguna manera con el concepto del cristianismo. Pero realmente, muchas veces lo que pasa es que las evidencias son muy diferentes a la realidad. Ahora, hay una frase popular que dice que la iglesia no es un museo de santos, sino un hospital de pecadores. Y esto es una verdad. Nadie de los que está aquí es perfecto y nadie de los que está aquí ya es una versión terminada. Por consiguiente, al mejor estilo como la Escritura lo dice, todos nosotros los que estamos en este lugar vamos siendo formados cada día a la imagen y a la estatura del varón perfecto. Pero esto pareciera que en algunos casos, en algunos lugares, aquí no pasa, pero en otros lugares pudiera ser, se tomó como una excusa para decir yo soy así, yo no tengo por qué cambiar, yo no tengo por qué ser diferente. Es que la gente solo critica mis errores. Y nos escudamos en una serie de situaciones que pareciera se volvieron la excusa perfecta para justificar el por qué yo no puedo evidenciar la obra de Cristo en mi vida.
Los evangelios decía que nosotros somos cartas abiertas y leídas. Y los predicadores antiguos, y digo antiguos refiriendo a generaciones anteriores, acostumbraban decir que muchas de las personas que están afuera sin conocer de Dios, la única Biblia que leerían éramos nosotros mismos. Era usted y yo. Y la verdad, yo ni siquiera me digno a repetir eso, porque si eso fuese así, estamos en problemas. Porque el problema es qué Biblia estarían leyendo. ¿En quién estarían posando la mirada para ver la evidencia de la Biblia que estarían procesando? ¿En quién pondrían el ojo? ¿En quién pondrían el razonamiento? Y ahí es donde nace el problema o nace la razón de por qué usted y yo deberíamos prestar atención a esa evidencia que debería estar plasmada en el corazón, en la vida y en el comportamiento suyo y mío como cristianos. Y que haga que las evidencias de Cristo sean palpables en nuestra vida y sean visibles. Ahora, hay tres cosas que quiero compartirle en esta mañana con respecto a estas evidencias. La primera tiene que ver con el evento que sucede con Cristo. Dice la Biblia que cuando Cristo arranca su ministerio, el Espíritu Santo lo agarra, y a mí me encanta la Biblia porque deja detalles que a veces pasamos por alto, pero que son importantísimos. Dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. O sea, Jesús fue tomado y fue llevado al desierto por el Espíritu Santo, con un objetivo. El objetivo era claro. El objetivo era que Jesús fuera tentado. Dígale al que está a su lado, fue llevado para ser tentado. Ese era el objetivo. Ahora, estaba Jesús en el desierto y él toma la decisión de meterse 40 días y 40 noches en ayuno y oración. Y se mete, ayuna y ora. Ahora, este es el primer principio que quiero hablarle de una evidencia. Cuando Cristo ayuna y ora en el desierto, hay algo que se produce en Jesús. Y contrario a lo que siempre plasmamos en el lienzo de la imagen, plasmamos el ministerio poderoso de Jesús que viene detrás de esos tiempos de ayuno y oración, pero pocas veces plasmamos la debilitación de Cristo como hombre. El proceso de que luego de los 40 días y 40 noches de ayuno, Jesús quedó cansado, quedó hambriento, quedó necesitado. Espiritualmente estaba en un punto fuerte, físicamente y humanamente estaba en un punto frágil. Ahora, cuando Satanás ataca a Cristo, no lo ataca por la parte espiritual fuerte, lo ataca por la parte débil que en ese momento está experimentando. Por eso el primer bombardeo le dice, ok, ¿usted tiene hambre? Y la respuesta era, sí, claro, tengo hambre. Y por ahí viene el primer bombazo. En mis años como pastor, he oído gente que dice, pastor, es que cuando yo me meto con Dios, todo se desordena. Todo sale mal. Empiezan una de problemas y empiezan problemas con los hijos, problemas con la esposa, problemas con el esposo, problemas financieros, problemas en la universidad, problemas en el trabajo, problemas y problemas. Y lo que mucha gente no entiende es que cuando usted se mete en Dios, cuando usted se profundiza en las aguas hondas de la presencia de Dios, el espíritu se fortalece, pero el cuerpo se debilita. Usted lo puede ver en los diferentes episodios que la Biblia registra. Encontramos un Elías haciendo un evento sobrenatural de parte de Dios, donde no solo la
presencia de Dios había caído y había descendido a través del fuego, había consumido el holocausto, había consumido el agua, habían matado a los profetas de Baal, pero Elías, que es la parte que no vemos, queda débil. Queda en un punto vulnerable, a tal punto que solo la frase de una mujer lo vuelca y se esconde. Y la evidencia de los verdaderos creyentes es que los verdaderos creyentes saben permanecer firme en su convicción espiritual, aun cuando pasan los tiempos bajos, aun cuando usted está en crisis, aun cuando usted está en dolor, aun cuando usted experimenta las emociones y los sentimientos más bruscos que la vida pudiera trasegarle alrededor del entorno en el que usted está viendo. Y si usted revisa en el versículo 41 de Mateo 26, no lo busque, pero si quiere apuntarlo, lo apunta. Dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Y hace una aclaración. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne está débil. Ahora, es curioso que el espíritu siempre está dispuesto, pero la carne siempre está en debilidad. Y curiosamente, nosotros nunca somos tentados o somos golpeados en la parte donde somos fuertes. Somos volcados en las partes donde somos débiles. Y el enemigo conoce tu debilidad. Él sabe. Y a veces ni siquiera necesita hacer un gran estudio de investigación porque usted se lo dice. Literalmente es como que vamos a los Satanás está, ¿y por dónde le entro? ¿Y por dónde le ataco? Y usted le dice, ay, qué mal me siento. Es que me siento así y tengo problemas con esto y tengo problemas con el otro. Listo, esta es la llave. Y tira hacia el punto frágil donde nosotros estamos plasmados. Ahora, la recomendación de parte de Dios fue clara. Y esta es la evidencia. Velad y orad para que no entres en tentación. La llave para no entrar en tentación es velar y orar. Velen y oren. Cuando Jesús estaba en el desierto, él tenía claro que iba a pasar la tentación, pero él estaba velando y estaba orando. Se mantenía velando y orando. La tentación viene, pero él está velando y orando. El problema de nosotros como cristianos, y que es la evidencia que ha desaparecido del pueblo del Señor, es que la iglesia actual, la iglesia contemporánea, no está velando, mucho menos orando. Recuerdo hace años, cuando yo crecía, la iglesia donde yo nací, el culto más lleno era el culto de oración. Usted llegaba y habían 100 personas un martes en culto de oración. ¿Qué cultos? Ahí hasta los que llegaban por llegar a ver a una chiquilla terminaban impactados por presencia de Dios. Pero usted llega a los cultos de oración, usted llega a los tiempos de oración en la actualidad y usted se da cuenta la condición de la iglesia. Y es inevitable poder darse cuenta de cómo está la condición actual de la iglesia. Ahora la gente dice, no, pastor, yo oro en la casa, a la iglesia me cuesta llegar. Es mentira. Es una excusa vil, simple y a veces barata que nos inventamos para justificar lo que no queremos hacer. ¿Por qué?
Porque precisamente la evidencia del cristiano es el sacrificio. Las cosas que forman la vida del creyente requieren sacrificio, requieren disciplina. No son sencillas, no son fáciles. Para Jesús no fue sencillo los 40 días y las 40 noches de ayuno y oración. Los hombres de Dios sacrificaron su vida. Por eso Pablo expresaba y decía, juntamente estoy crucificado con Cristo. Pero el cristianismo actual es sencillo, se vende fácil. Se ha hecho una mercadotecnia donde el cristianismo se ha vendido como casi un regalo, que casi que Cristo tiene que empacar todo lo bueno y írselo a dejar en un regalo envuelto con un lacito y decirle, tome, dado que usted no lo quiere buscar, yo se lo vine a dejar. Y hay una realidad que tenemos que entender. Usted y yo no podemos comprar la salvación porque eso fue un precio muy alto y se pagó con la sangre del Cordero. Pero el resto de cosas no las vas a obtener de gratis. No las vas a tener fácil. No van a llegar si tú no haces un esfuerzo adicional. Y la razón por que la iglesia hoy en día no evidencia el mover de Dios en muchas cosas es porque no queremos hacer un sacrificio. Es porque hemos cambiado las prioridades y hemos puesto todo por encima de lo que deberíamos estar haciendo en la vida espiritual. Es porque hemos dejado que el enemigo sature nuestras vidas con un montón de quehaceres, de manera que los quehaceres de Dios están en el olvido y las disciplinas espirituales están en el limbo, perdidos, porque no sacamos el tiempo para hacerlo. No es que no tenemos tiempo, es que el tiempo que tenemos se lo hemos dedicado a otras prioridades y a Dios no le hemos dedicado nada. Y esto ha marcado la evidencia del verdadero cristianismo. Alguien dijo algún día, hoy antes sí había milagros. Claro, antes había gente que oraba. Antes había gente que ayunaba. Antes había gente que sabía, aunque suene feo, pagar el precio y marcar la diferencia. Hoy, nosotros como pastores, y nos incluimos todos en la bola, jalamos a la gente, rogamos a las personas, andamos detrás de las personas. A veces casi que tenemos que coger el rol del Espíritu Santo y tratar de hacer la obra que el Espíritu Santo debería hacer. Y eso ha deteriorado la evidencia del verdadero evangelio. Porque por más que como iglesia, por más que como líderes, por más que como cristianos queramos hacer que la gente sea diferente, si la gente en su vida íntima, en su realidad espiritual, en su condición, no está velando, no está orando, no está buscando la intimidad con Dios, eso va a marcarse en la realidad de la vida. Eso va a ser visible, va a ser palpable y cualquier persona que esté alrededor se va a percatar. Y no quiero decir con esto que si usted o yo o quien sea tenemos áreas que Dios necesita trabajar, deberíamos sentir que entonces mejor me voy. Hablo con esto de que usted y yo deberíamos ser conscientes de que si en nuestra vida real, en nuestra actualidad, el pecado, las cosas carnales, las actitudes inadecuadas están surgiendo, es porque algo en la intimidad con Dios no está funcionando. Y ese algo en la intimidad con Dios hay que buscarlo. Y posiblemente si usted lo revisa, usted se va a dar cuenta que el problema está en que no estamos invirtiendo el tiempo adecuado en alimentar, en construir
la evidencia palpable, la interna, la que Jesús les dijo, velen y oren para que cuando la tentación llegue no entren en ella. Y les decía hace unas semanas atrás, el pecado no es un problema para Dios. Pero el problema es que muchas veces nosotros nos gusta, nos enamoramos y nos deleitamos de las cosas que no deberían estar en nuestra vida. Y eso sí es malo. El problema no es que usted se vea tentado en algún momento. Inclusive el problema no es que usted falle en algún momento. El problema es que usted se enamore de las actitudes incorrectas que la vida le ha puesto y que usted sabe que están ahí. Ese es el problema. Si yo camino en la vida espiritual y yo veo que la evidencia real del cristianismo en mi vida no se ve plasmada, algo debo hacer diferente. El cristiano cada día debería ir caminando hacia el fruto del Espíritu. O sea, el fruto del Espíritu debería verse plasmado en nuestras vidas. El primer día que nos vinimos a Cristo posiblemente no hay fruto. Nuestros árboles espirituales se ven casi que ni hojas tienen. Pero no podemos pasar 40 años y que los frutos del Espíritu no se vean plasmados en nuestra vida. No podemos pasar 40 años diciendo soy un cristiano, amo a Dios, busco su presencia, oiga, tengo unos tiempos con Dios maravillosos y madreo a cuánta persona se me pasa en el camino. Y paso peleando en mi matrimonio, y paso peleando en todo lugar, y soy un chichoso, y soy un malcriado, y hablo mal, y maldigo, y tengo un vocabulario que no es apto de un creyente. Si eso está pasando en mi vida, yo debería revisar las evidencias de mi vida espiritual y decir, yo necesito un cambio. Y yo necesito que algo sea diferente en mi interior, porque algo no está caminando conforme a lo que debe caminar. Y si algo no está caminando conforme es porque el proceso que yo llevo no está siendo el óptimo o algo le está faltando. Y posiblemente la respuesta estaba puesta a todas luces en la Escritura. ¿Por qué? Porque Jesús agarró a 3 de sus discípulos en el momento en el que caminaba con ellos, se los llevó para que oraran con él. Y le dijo a los discípulos, vamos a ir a orar. Pero cuando viene les hizo una frase, les dijo, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Así que no habéis podido velar conmigo una hora. Y aquí hay una frase incógnita dentro del proceso que está implícita, que a veces no la queremos plasmar porque no nos simpatiza. Siempre decimos, hey, no pudieron orar una hora, qué vagos. Qué colmo, qué poco espirituales eran los discípulos, no pudieron orar una hora. Pero no solo había un problema de una hora orando. Jesús también les estaba diciendo, sabe, cuando yo ocupé de usted, ni una hora de su día pudo regalarme. Ni una hora de su día usted pudo asignarme a mí. Y esa es la misma frase que posiblemente Dios nos haría hoy. Estás tan ocupado que ni una hora al día me puedes asignar. Estás tan afanado por todas las cosas que hay en tu vida, por todas las responsabilidades, por todas las situaciones, que ya no tienes tiempo ni siquiera para pasar una hora conmigo.
Y no hablemos solo de los afanes que hay afuera. Hace mucho tiempo un grupo de rock pop que sacó solo un disco, era Hombres de Fuego, hablaban en una canción de algo que parece que es un mito, pero es una realidad. Y esa canción decía: trabajas tanto para mí que ya me has hecho a un lado. Y aunque usted no lo crea, esto no es un problema solo suyo. Hay pastores a tiempo completo que trabajan tanto para la iglesia que no tienen una hora de tiempo para pasarlo en la intimidad con Dios. Y no la pasan. Y podemos autoengañarnos y decir: pero estoy sirviendo al Señor. No le sirve de nada. No puedes reemplazar lo que sirves en el Señor con lo que pasas en la intimidad con Dios. Porque son dos protocolos diferentes, son dos funciones diferentes y son dos objetivos diferentes. Tu intimidad con Dios no es reemplazable con absolutamente nada. Porque el servicio a Dios no va a evitar que cuando tú te veas tentado, caigas en la tentación. El servicio a Dios no va a evitar que cuando tú quieras gritar, grites. El servicio a Dios no va a evitar que cuando tú quieras ver a una mujer y codiciarla en tu corazón, la codicies. El servicio a Dios no va a evitar que las palabras incorrectas se peguen en tu vocabulario cuando estás cerca de otras personas que hablan incorrectamente. Pero cuando tú oras, cuando tú velas, cuando tú estás metido en la presencia de Dios, eso sí va a impedir que la presencia de cosas inadecuadas a tu alrededor puedan hacer efecto. Por esa razón, muy probablemente Jesús nunca, y óigame, nunca se tomó un día libre de orar. No encontramos en la escritura que diga la Biblia: y Jesús no oró porque era domingo y quería dormir un ratito más. No encontramos en la escritura que diga: y Jesús no predicó el domingo porque estaba muy cansado del viaje de venir de Jerusalén y entonces se tomó un rato de descanso. Eso no aparece en la Biblia. Lo que sí aparece en la Biblia es que antes de que el sol saliera, Jesús estaba en el monte orando. Y antes de que la noche cayera, Él estaba orando. Y esto se daba de lunes a lunes. Y se dice de Él que fue perfecto. Usted y yo decimos: oh, perfecto solo el maestro. Pues claro, perfecto solo Dios. ¿Porque solo Dios podía ser perfecto o porque usted y yo no queremos ir a esa instancia? Porque lleva un nivel de sacrificio muy elevado que usted y yo no queremos hacer. Pero no importa. Veamos la tercera evidencia que la Biblia revela sobre lo que tiene que hacer y marcar un cristiano. Y vaya conmigo a la Biblia, a San Juan capítulo 13, versículo 35. San Juan capítulo 13, versículo 35. San Juan capítulo 13, versículo 35. Amén. Vea lo que dice la Biblia. En esto conocerán todos. ¿Quiénes van a conocer? Dígale al que está a su lado: todos conocen a un discípulo de Cristo.
Y ojo de qué forma lo conocen. Si tuvieres amor los unos con los otros. Y ojo acá, alto. No dice porque se aguantan. No dice que un discípulo de Cristo se conoce porque se aguanta a los invivibles que le ponen a la par. No, dice que los discípulos de Cristo se conocen, los discípulos del Señor se conocen porque tienen amor unos con los otros. Y no vamos a meternos muy a profundo en eso, pero dice la Biblia que no hay ningún mérito en amar a quien nos ama. El mérito es amar a la gente que hay su tarea para amar. Voltéese el que está a su lado y dígale, hay gente que cómo cuesta. Pero la evidencia es amarlos. Ahora, esta evidencia no habla de la persona invivible, habla de mí como cristiano. Porque no importa, habrá gente que haga cosas que usted dice, pero por Dios santo, ¿cómo se le ocurre? Pero no es el problema lo que la persona haga, es lo que yo como cristiano evidencio. Cuando Jesús lo crucifica, Jesús abre una frase y pone un paréntesis enorme, dice, perdónalos, no saben lo que hacen. Y por si a usted no le ha caído la peseta, a mí me sirve mucho. Cuando a mí alguien me hace algo, yo digo, perdónalo, no sabe lo que hace. Porque muchas veces nosotros nos enfermamos, nos dañamos, porque nosotros se nos mete en la cabeza que esa persona lo está haciendo adrede. Pero en realidad, aunque lo esté haciendo adrede, no tiene ni idea de lo que está haciendo. La evidencia del verdadero cristiano es aprender a amar a esa gente. La evidencia del verdadero cristiano se ve reflejada en la cruz en este sentido, que aunque podía orar y decirle que caiga fuego del cielo y los consuma, todo este montón de desgraciados, oró y dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Cuando Pedro sale con su gran alternativa y le muestra a Jesús la forma correcta de poder evitar que vaya a la cruz, Jesús voltea a ver a Pedro, sonríe. Y a mí me encanta imaginarme la escritura. Yo me imagino la risa de Jesús, una risa burlista, como de, pobrecito. Y le expresa y le dice, ¿crees que no puedo orar a mi Padre y mandar a una legión de ángeles que me defienda? Y yo me imaginaba esa escena, yo me imaginaba a Judas acercándose donde el maestro cuando venían todos los soldados a darle el beso y una legión de ángeles parada enfrente de Cristo. Y yo me imaginaba qué hubiera sucedido si Jesús hubiera orado y esa legión de ángeles se hubiera posicionado al puro frente de Cristo cuando las personas venían a arrestarlo. Pero Jesús dijo, no lo voy a hacer. Puedo hacerlo. Tengo el poder para hacerlo. Pero no lo voy a hacer. Porque es la voluntad de Dios que pase. Pero dentro de la humanidad había algo más de fondo. Y era que ese hombre que le iba a dar el beso para venderlo era su amigo. El que había caminado con él. El que había estado con él. El que lo había dejado sin comida
en la última cena porque se había comido todo lo del plato. Y la evidencia del verdadero cristiano es esa, es aprender a amar. Pero para llegar a poder amar, primero tengo que empezar a saber orar. Y para poder orar, le tengo una noticia, usted va a tener que aprender a velar. ¿Por qué? Porque muchas veces el único tiempo que a usted le va a quedar para buscar intimidad con Dios va a ser en la madrugada o en las noches. Y mientras su cuerpo quiere dormir, Dios le está pidiendo que usted lo busque en la intimidad y que usted se sumerja con Él y que usted pase tiempo con Él. Y cada vez que usted dice, no lo voy a hacer, usted le está diciendo, no me interesa compartir contigo. No tengo tiempo para usted. Mi tiempo es muy valioso y no lo voy a invertir en usted. Y es ahí donde hay la diferencia. Mi hermano, mi hermana, si usted y yo invirtiéramos el tiempo adecuado en velar y orar, en estar en la presencia de Dios, le puedo garantizar que sus comportamientos y mis comportamientos serían muy diferentes. Que sus acciones y mis acciones serían muy diferentes. Y que la gente que está ahí afuera no tuviera problema con el cristianismo. Porque los que están ahí no tienen problema con Cristo, tienen problema con usted y conmigo. Y no por el evangelio, sino por sus comportamientos y mis comportamientos. Y esa es la diferencia. ¿Queremos evidenciar a Cristo? Profundicemos en la presencia de Dios. ¿Queremos que la gente conozca el evangelio? Amemos a la gente. Empecemos por el amor a las personas. Porque todo lo empezamos al revés. Dice la Biblia que si no amamos al hermano que vemos, no podemos amar a Dios que no vemos. O sea, el primer reto es amar al que vemos. Y amar trasiega una línea más allá. Amar trasiega una condición mucho más adelante de lo que hemos creído como amar. Cuando la gente habla de la iglesia primitiva y la expone como la iglesia maravillosa, hay cosas muy buenas de la iglesia primitiva que podemos rescatar. Hay cosas muy malas de la iglesia primitiva que están ahí. Pero hablemos de lo bueno. La iglesia primitiva daba todo por todos. Y si alguien tenía que entregar su casa para ayudar a otro, lo entregaba. Ahora, con esto no le estoy diciendo que entregue su casa por aquello. Aunque si Dios le dice que la entregue, déla. Pero seamos realistas, muchas veces el amor de Dios no se ve plasmado en nuestro corazón hasta en las cosas más pequeñas. Y le voy a poner un ejemplo sencillo. Cuando uno de nuestros hermanos, sea cual sea, está pasando por una situación difícil, ¿a cuántos de nosotros nos interesa? Y realmente nos hacemos presentes. Pero el día que tú estás pasando por un momento difícil, usted sí quiere que todos estén presentes. Y lamentablemente no va a pasar. Pero el éxito es que usted y yo nos hagamos presentes. Que usted y yo realmente podamos hacer del amor de Dios una latencia visible hacia el frente. Y que ante todo el amor de Dios se plasme como una evidencia pura
de que usted y yo tenemos a Cristo en el corazón. Pero eso, mi hermano, mi hermana, solo se va a lograr cuando usted profundiza en la intimidad con Dios. Yo se lo puedo decir de mil maneras y se lo puedo poner en un montón de versículos y se lo puedo escribir en las paredes de su casa y le puedo regalar un cuadro gigantesco que diga: hay que amar a nuestros enemigos, hay que bendecir a los que nos ofenden, hay que hacer cosas buenas a aquellos que nos vituperan. Yo se lo puedo decir, se lo puedo escribir, se lo puedo plasmar, se lo puedo mandar todos los días en la mañana. Pero hasta que usted no se meta en la presencia de Dios, usted no va a entender eso. Porque solo la presencia de Dios transforma nuestra manera de pensar y evidencia lo que Cristo ha desarrollado por nosotros. Hagamos el cambio. Hagamos la diferencia. Si uno solo de nosotros quiere y desea hacer el cambio, ya va a ser ganancia. Si uno solo de nosotros marca la diferencia, habrá valido la pena. Si uno solo de nosotros cambia el comportamiento, habrá valido la pena. ¿Por qué muchos de nosotros vivimos cargados de muchas cosas? Porque trabajamos solos. Jesucristo llegó a expresar y dijo: todo reino dividido contra sí mismo no prevalece. Si nosotros sabemos llevar las cargas los unos por los otros, si nosotros sabemos apoyarnos los unos a los otros, si nosotros sabemos estar en los momentos difíciles para apoyar al hermano, las cosas van a ser diferentes. Vea, mi hermano, mi hermana, le digo algo y le puedo dar fe de ello. No hay mejor forma de evangelizar que amar. Cuando tú sabes amar, la gente sola va a llegar. No hay ni que rogarles, van a estar. Lo difícil es mantener eso. Lo difícil es lograr mantenerlo a través del tiempo. Eso es lo difícil, porque nos volvemos indiferentes. Nos saturamos, nos cargamos y nos llenamos de cosas que nos separan de lo que Dios realmente quiere que tú y yo hagamos. Tú puedes tener 80 títulos y haber invertido toda tu vida en una universidad y poder decir: soy un máster, un licenciado, un doctor, lo que usted quiera. Pero si esos títulos hicieron que tú nunca estuvieras en la presencia de Dios, no valieron la pena. Tú puedes ganar todo el dinero del mundo y tener los lujos que quieras y alcanzar todos los beneficios y prosperidad que usted quiera. Si ese motor financiero te eliminó a Dios del medio, no valió la pena. Y suena muy feo, pero te voy a decir, no fue una bendición de Dios, fue una maldición de Satanás. Tengamos cuidado y nunca perdamos de vista lo que Dios quiere como una evidencia de nosotros, porque es lo que va a valer la pena el día de mañana. Cuando usted llegue al cielo, no le van a preguntar cuántos títulos tuvo, ni le van a preguntar qué tanta plata tenía, ni le van a preguntar qué tantas veces usted dijo la verdad. No, le van a preguntar a usted sobre su relación con Dios. Y ahí es donde vamos a pesar. Y ahí es donde la situación se nos va a complicar. Amén.